¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el día de hoy estamos haciendo el segundo video corrido después del pasado, aprovechando ahorita que hay tiempo y aprovechando ahorita de una vez que salí para hacer de una vez los dos videos. Ok, el segundo video, este otro video es clases o diferencias de interés según el video pasado que hice acerca de las chicas o mujeres rusas interesadas, ¿no? Porque en ese video me respondió un chico, Gabriel, otra vez Gabriel. Este Gabriel se va a hacer famoso con esto, ¿no? Me decía Gabriel, bueno, Christopher, todos somos interesados. Finalmente prefiero llorar en la capota de un Ferrari, ¿no? Tienes toda la razón, tienes toda la razón ahí, Gabriel. Yo no lo discuto, todos buscamos un interés, todo en esta vida es un arte de negociación. Desde el momento en el que te levantas y ves qué vas a desayunar, desde ese momento estás negociando. Desde el momento en el que vas a cruzar la calle, no es lo mismo una persona que va a cruzar la calle y está parado, el conductor lo ve y lo ve bien, o sea, bien en el sentido de que va a cruzar la calle y lo ve decidido, hace alto total para que pase la persona, esta persona, y cruza la calle, a otro que lo ve en el celular, jugando, viendo, checando mensajes, como que alcanza a ver qué pasan, pero si no puede pasar, continúa en el celular. ¿Qué va a hacer el conductor? Se va a pasar, va a decir, este no está decidido a cruzar la calle, entonces continúa su camino el conductor. Es lo mismo en la vida, todos estamos negociando y para todo vas a negociar. Entonces, partiendo desde ahí, todo en la vida es una negociación y todos tenemos intereses. Las relaciones sociales, las relaciones de pareja es el mismo interés. Ahora bien, hay distintos tipos de intereses y cómo aplicarlos. Hay personas muy inteligentes y hay personas no tanto. Como el típico que ves en la calle, que ves una mujer muy bonita y un güey muy feo, o a la inversa. ¿Y qué dices en el momento? Seguro ese güey tiene un chingo de dinero, por eso trae una vieja así. Pues no necesariamente, a lo mejor tiene otras cosas que que cubren, que protegen a la chava. Una vez le pregunté a una psicóloga, ¿qué tiene eso que ver? Y me dijo, ¿sabes? Yo tengo una amiga que es muy bonita, y sí, en verdad, su amiga era muy bonita, y andaba con un mastodonte como de 1,90, un poquito menos, como de 1,85. El chiste es de que el güey era muy alto y no fornido, gordo, bofo. Y yo decía, como muchos, seguro tiene mucho dinero. No, ella tenía un mejor puesto de trabajo y ella ganaba más que él. Sin embargo, lo que la mujer buscaba en este tipo de hombre no era el dinero, era protección, alguien que la protegiera. Entonces ella se sentía protegida físicamente hablando por un mastodonte de casi 1,90 y con un cuerpo que difícilmente le van a tocar. Ella era una cosita como de 1,50, difícilmente llegaba al 1,60, yo creo que como 1,50, 1,55. Entonces ella buscaba a alguien que la protegiera, no buscaba a alguien que le diera, porque ella ganaba suficiente dinero como para poder solventar sus gastos sin mayor problema. No necesitaba que alguien le diera, ella necesitaba que alguien la protegiera, o psicológicamente ella pensaba que necesitaba eso. Entonces, no necesariamente en la vida todo tiene que acaparar o tiene que ver con el dinero. Hay otro tipo de negociaciones, como este tipo de cosas, ¿no? Entonces, todos necesitamos de algo, todos necesitamos un algo. Siempre estamos negociando y siempre buscamos un interés. Las rusas, retomando el camino y retomando el canal en el que estamos, no son la excepción. Ahora bien, no es lo mismo que te agarres una rusa que tenga 35 años y que tenga un hijo o dos, pero vamos a dejarlo en uno. Un hijo, o tal vez 40 años, y un hijo con una belleza estupenda e increíble la mujer, a una chica que tenga 25, 27 y no tenga hijos. Las dos con una belleza increíble. Una te va a pedir más que otra. Y es obvio que la que no tiene hijos te va a pedir más que la otra. Eso es obvio y se sobreentiende. ¿Por qué? Porque sabe que ella está en una condición muy diferente a la que tiene un hijo. Esto es tocando un poquito el tema pasado de lo que me preguntaba el chico acerca, este mismo Gabriel, acerca
del hijo. Una con un hijo tiene que ser más hábil, en el sentido de que tiene que saber venderse de una manera más inteligente, porque su belleza no le va a bastar para hacer eso. Tiene que venderse a ella y vender a su hijo para encontrar a alguien que pueda apoyarla económicamente o si es que ella trabaja, y si no, alguien que los mantenga a los dos. Entonces tiene que ser muy hábil esa mujer, en el sentido de que, pues sí, la puedan cobijar económicamente hablando. La mujer que no tiene hijos y que tiene una edad abajo de los 30 años, o por cierto, hago una mención aquí a un chico que me hizo un comentario, y que esto sirva para todos, ¿eh? Dice que en unos lugares que ahorita se me fue el nombre, voy a buscarlos para hacerle mención de una vez a este chico, porque me hizo y quiero comentarlo de una vez, porque para que vean que sí veo los mensajes que ustedes me escriben y que sí los checo en verdad, ¿no? Este chico me hizo favor, Emprending se llama. Emprending me hizo favor de hacer el comentario. Y aquí lo menciona, y que sirva para todos de una vez, ¿eh? Me dice: Christopher, busca en Kazán, Sochi, Samara y Rostov. Ahí hay mujeres menores de 30. Ok, que sirva esto para todos. Emprending, muchas gracias por el comentario, y que este comentario sirva para todos los que están viendo este video, que busquemos ahí mujeres menores de 30 y que ahí hay muchas, ¿no? Ok, entonces, regresando al tema. Gracias, Emprending. Regresando al tema. Una mujer menor de 30 años, como este mismo chico lo acaba de decir, que no tienen hijos, que tienen una libertad diferente a la que tiene un hijo, que tiene que trabajar, que tiene que ver, que tiene que checar otras cosas diferentes, tiene que ser más hábil, tiene que verse diferente. Y regresando a un ejemplo muy práctico y muy fácil que ustedes me van a entender, no es lo mismo que una persona o que tú misma rusa te diga: ¿tienes carro? A que te diga: ¿qué carro tienes? ¿Verdad que no es lo mismo? ¿Verdad que el zarpazo es diferente? Que te pregunten si tienes carro, en qué moverse, en qué transportarse, a que te pregunten qué tipo de carro tienes. Prácticamente te están preguntando qué marca de carro tienes. Si ella, o sea, ella quiere saber para dónde va y en qué va. Quiere saber cuánto tienes en ese carro, qué marca es tu carro y por dónde va, porque ahí es interés total. Ahí te puedes dar tu cuenta enseguida si es interés total. Si te preguntan únicamente ¿tienes carro? Bueno, pues es porque quieres saber si tienes carro, ¿no? Desde ahí tú te puedes dar una idea de por dónde van los madrazos, ¿no? Interés, repito, todos tenemos, es como es más, no nos hagamos tontos. Nosotros los hombres, ¿qué decimos? Ay, yo quiero una vieja que esté bien buena, yo quiero una vieja que esté bien bonita. Y todos en este canal, los que están buscando a una rusa, es porque tienen un interés, y su interés es físico. Por eso están buscando a una rusa, porque saben que las rusas son mujeres muy bonitas y con cuerpos delgados, pero muy estéticos. Bueno, chichonas. La mayoría son chichonas. No todas, pero la mayoría son chichonas. Pero eso sí, las caracteriza, la belleza física. Entonces, desde ahí nosotros también estamos enfocados hacia eso. Ahora bien, si tú estás siendo exigente en una belleza física, porque ellas no pueden ser exigentes en una parte económica. Digo, si finalmente es dar y dar, ¿no? Yo siempre le he dicho que acuerdos hay. En todas las relaciones hay acuerdos. Si tú estás de acuerdo en que una mujer te diga: oye, pues yo te voy a brindar esta belleza física con la que cuento, pero tú te encargas de, no sé, mantenerme o de darme esta vida a la que yo estoy acostumbrada a cambio de estar conmigo, y no nada más de una noche, sino que yo esté contigo, y tú estás de acuerdo en ese tipo de acuerdos que cada vez los hay más, pues adelante, ¿no? O sea, finalmente todo es una transacción. ¿Cómo empezamos desde hace años? ¿Esto cómo empezó? Digo, vámonos desde atrás. ¿Cómo empezó esto? Con el trueque. Entonces, si partimos desde ahí, empezamos con el trueque, y ya después se inventó algún vivo y abusado, inventó el papel moneda, y desde ahí se hizo millonario, y desde ahí ya hizo muchas cosas. Pero ¿cómo empezamos con el trueque? Intercambiando cosas.
Hoy día todavía sigue eso. Intercambiar cosas. Si para ti está dentro de eso bueno, intercambiar belleza física por cosas que tú quieras, adelante, no tiene absolutamente nada de malo. Al contrario, si lo quieres hacer y para ti es bueno hacer eso, perfecto, síguelo haciendo. No hay nada de malo y yo no veo nada de malo que hagas eso. Lo malo sería que seas hipócrita y que digas, es que yo quiero una rusa, pero no le voy a dar nada, o cosas así, ¿no? Si lo vas a hacer, nada más sé consciente de una cosa. A las rusas les gusta lo bueno, porque saben que están en condiciones de poderlo pedir, porque son mujeres que tienen una belleza muy marcada en comparación de otras. Pero también las hay alemanas, y también las hay croatas, y también las hay holandesas, y también las hay las mismas gringas. Belleza, y también las hay las mismas mexicanas. Bellezas las hay por todos lados. O sea, eso es como algo que se le ha estigmatizado a las rusas, que son mujeres muy bellas. Pero mujeres bellas hay en todo el mundo realmente. Yo no sé por qué se les ha puesto a las mujeres rusas como las mujeres más hermosas de todo el mundo. Mujeres hermosas hay en todos lados. Yo creo que ese acuerdo monetario que tú puedas hacer, ese acuerdo de belleza o de intercambio de monedas por belleza física que tú puedas hacer con una mujer, la puedes hacer con una rusa, la puedes hacer con una alemana, la puedes hacer con una holandesa, la puedes hacer con todas, siempre y cuando tú estés de acuerdo en pues que el intercambio sea parejo, ¿no? Yo no le veo nada malo o nada de malo en hacer ese tipo de cosas, ¿no? Yo lo hice. Yo en lo personal lo hice, yo estuve de acuerdo en eso, yo trabajaba bastantes días a la semana porque yo quería tener a mi mujer güerita de ojos azules. Si tú estás de acuerdo en eso, adelante, ¿no? Y muchos lo hacen, ¿eh? Muchos lo hacen. Aquí en México yo he visto hombres que trabajan jornadas muy pesadas en cualquier tipo de trabajo, ¿no? Ya sean que trabajan por su propia cuenta o que sean trabajadores de alguien, asalariados, pues, ¿no? Y he visto que tienen parejas extranjeras y trabajan bastantes horas al día con tal de tener a su pareja. Es válido, es bien, está bien, eso está bien, son acuerdos a los que se llegan. Si tú estás de acuerdo en eso, como yo lo estuve y como muchos lo han estado, está bien. Solamente hay que dejarse medir. Y yo no le veo nada de malo a eso. A lo que le veo algo de malo es que las cosas no sean parejas. Eso, que te piquen los ojos mucho o que tú de plano seas muy macana. O sea, si te vas a traer a una extranjera, bien, pero pues también tienes que dar, ¿no? Y si te está picando los ojos, si tú sigues de güey y quieres y estás bien con eso, bien, pues también, ¿no? O sea, como todo, hay niveles y hay que saber mediar las cosas, ¿no? Solo recuerda lo que te dije hace unos minutos. Hay que saber distinguir entre qué, entre el tienes coche y el qué coche tienes. Solamente desde ahí. Ese tipo de preguntas son preguntas que ellas van a hacer para acabar y para sacar información acerca de ti. O dónde vives. Una que conocí en Tinder me preguntó, ¿dónde vives? Esto creo lo comenté en otro video. ¿Dónde vives? Ella vivía en Polanco, rentaba en Polanco, obviamente, no vivía. O sea, vaya, pues no era dueña, rentaba ahí en Polanco, ¿no? Entonces, ellas están acostumbradas a cierta vida. ¿Y por qué? Porque hay personas que se las dan, están de acuerdo en darles ese tipo de vida. Y como saben que pueden conseguir ese tipo de vida, si tú eres una persona que no estás dispuesto o no puedes pagar ese precio que ellas piden, ese precio tan alto que ellas piden. Esta chamaquita que me dijo que vivía en Polanco tenía 26, 27 años, no recuerdo, era menor de 30 y no tenía hijos. Y era una chulada de mujer. Entonces, como ella sabía perfectamente bien que podía obtener eso y más todavía, simplemente lo único que me dijo es, yo vivo en Polanco y busco a alguien que pueda pagar este nivel de vida. Tal cual, así tal cual me lo puso, ¿no? Pum. Yo dije, órale, o sea,
lo sabía, ella perfectamente lo sabía. O sea, llegan aquí a México, alguien las trae, alguien hace eso, se aburren después o ya no quieren o simplemente ya no pueden pagar ese nivel de vida, ya no pueden costear ese nivel de vida al que originalmente las acostumbran, las sueltan, las desechan como no sé. No quiero decir la palabra, pero las desechan y las pobres chicas andan aquí vagando hasta que encuentran a otro, em, pues sí, le voy a decir como debe decir, hasta que encuentran a otro pendejo y ese otro pendejo les paga ese nivel de vida y así andan en ese estilo de vida y de esa manera es como logran obtener las cosas de lo que tienen, porque aquí llegan sin nada y terminan muchas veces con mucho, ¿eh? Con mucho, porque se saben vender como son. Como también lo dijo este chico emprending en su país natal, y eso yo lo vi, ¿eh? En su país natal, muchas veces Nastia me dijo, vámonos a México, vámonos a México, vámonos a México. Y me insistió, híjole, perdí la cuenta, pero me insistió muchísimas veces. ¿Por qué creen que quería venir a México? Fácil y sencillo, porque aquí en México no iba a mover las manos. Allá trabajaba ella. Aquí en México no iba a mover las manos. Y aquí en México Christopher era el que tenía que mantener a ella y a su querubín. Por eso vámonos a México. Y además de eso, allá en su país natal, ella era una más de todo el montón de rusas. Es más, llegué a ver a rusas mucho más bonitas que mi exmujer. Y por mucho, ¿eh? Más jóvenes, más bonitas y sin hijos. En verdad, un desfile de modas increíbles. Increíble que yo vi por allá. Entonces, lo dijo este mismo chico emprenden. En su país son una más del montón. Llegan aquí o salen de su país a cualquier parte del mundo y pueden ser prácticamente una modelo, o sea, sobresalen del montón. Hagan de cuenta que sacan como el famoso negrito en el arroz, el frijolito, el pedacito de frijol en el arroz. Así. Cuando salen de su país, enseguida bota y se dan cuenta, las personas ven que no pertenecen aquí. Yo cuando vi a Nastia, la primera vez que la vi aquí en México, enseguida la vi, ¿eh? Enseguida la vi, o sea, nos quedamos de ver en una plaza y cuando la vi, enseguida noté que era ella, porque puro morenito y ella el cabello güero, voltea, los ojos claros, o sea, enseguida notas que no pertenecen aquí, que no son de aquí. Enseguida lo ves. Y cuando estás allá, al contrario, tú eres al que voltean a ver. Cuando yo estaba allá, me subía al camión, iba caminando, subía las escaleras, en cualquier lugar al que yo iba, hasta yo me sentía incómodo. Yo me sentía la rata de laboratorio porque todos me volteaban a ver, ¿no? Ahora entiendo lo que sienten los extranjeros aquí. Me volteaban a ver y se me quedaban viendo y yo así como, ¿qué onda, no? Es normal, es completamente normal. Entonces, regresando al tema, pues ya tú sabrás cuando te pregunten, ¿tienes carro? ¿A qué carro traes? Aprende a distinguir la diferencia entre una y la otra. Ok, ahora sí, muchísimas gracias por ver este nuevo video. Gracias a todos por suscribirse. Ya somos más y más y más y más y más. Gracias. Espero que estas dos pruebas, no he checado porque los estoy grabando ahorita, todavía hay que tratarlos allá en la máquina en edición, pero espero que estas dos pruebas se escuche bastante bien el micrófono que trae integrado la GoPro para ver si puedo evitar, porque es todo un rollo traer el micrófono, el equipo, grabar, juntar, es todo un rollo increíble. Entonces, a ver si puedo evitarlo y ya nada más grabar directamente con la GoPro, por lo menos cuando esté aquí en el interior del auto. Y ya eliminar un paso más, ¿no? Espero que les haya gustado este video. Muchísimas gracias, neta, gracias a todos ustedes por haberse suscrito. Los que no, suscríbete, ¿qué estás esperando? ¿Te gustó el video? Manita arriba, ¿te gustó? Manita abajo. ¿Quieres un video? Dime qué quieres, neta, este es tu canal, hazlo tuyo, dime qué quieres y hablamos de este video. Gracias a todos ustedes. Pa' acá, pa' acá.